Revelación privada. Experiencia mística del purgatorio. Marino Restrepo. Describir en palabras lo que yo viví del purgatorio sería algo imposible de lograr exactamente como sucedió. Pero el Espíritu Santo, quien es el que hace posible que un evento sobrenatural se pueda presentar en un lenguaje natural, se encargará de expresar en la intimidad de los corazones que lean estas líneas todo lo que yo humanamente no puedo hacer. En el año de 1997, durante la Navidad, me encontraba de visita en mi país natal, Colombia. Durante esta, a la medianoche del 25 de diciembre, al entrar a la hacienda de un tío en Anserma, Caldas, la región cafetera donde nací, fui interceptado por un grupo de guerrilleros de las FARC, quienes me ataron, me encapucharon y me llevaron prisionero a la selva del Pacífico. Estuve en total 6 meses en cautiverio. Durante los primeros 15 días me detuvieron en una cueva muy dentro de la selva, la cual estaba plagada de murciélagos y toda clase de bichos, insectos y una humedad insoportable. Estos fueron días en que esperaban para entregarme a otro grupo de guerrilleros que estarían encargados de internarme más adentro de la selva para asegurarse que nadie me pudiera encontrar mientras ellos recaudaban la recompensa que pedirían, razón por la cual me secuestraron. Durante este periodo de tiempo, solo me alimentaban una vez al día con raíces y frutas silvestres, pues era todo el alimento que tenían para ofrecer. Nací en el seno de una familia católica y fui educado con todos los valores, doctrina y tradiciones de la Iglesia. Desde los 14 años, comencé a distanciarme de la fe católica por la influencia de la cultura de los años 60, y en esa cueva no poseía ya ni la mínima memoria de mi unción espiritual. Eran 33 años alejados de Dios. No sabía orar, ni tenía ningún sentido de reflexión espiritual que me llevara a una concientización, a un arrepentimiento. En el día 15, fui sentenciado a muerte después de exigirme una suma de dinero muy grande, amenazándome con quitarle la vida a los miembros de mi familia en caso de negarme a pagar, pero con la noticia que no saldría con vida después de darles la recompensa. Esa noche, después de ser sentenciado a muerte, me ataron de nuevo, me encapucharon y me lanzaron a la cueva. No podría explicar nunca por lo que estaba pasando. Angustia, desesperación, una agonía tan intensa que brotaba desde el fondo de mi ser. No podía llorar ni gritar por mucho que lo quisiera. Simplemente no tenía fuerzas de hacerlo. Parecía muerto en vida. En ese momento sucedió algo extraordinariamente misterioso. Estando perfectamente despierto y consciente, comencé a evocar mi vida perfectamente desde la edad de 3 años. Era estar en ambas realidades al mismo tiempo. A la edad de 47 años, en esa cueva, donde me tenían secuestrado y reviviendo mi infancia, mi primer instinto fue el de salir corriendo, pero sabía que me matarían los guerrilleros. Pensando que me iba a escapar, tuve que quedarme allí viviendo tan indescriptible misterio. Durante toda la noche, calculo que unas 8 o 9 horas, tuve una experiencia mística que transformó mi vida para siempre. Nunca volví a ser la misma persona desde entonces. El Señor Jesús me reveló los misterios que había heredado de la Iglesia Católica por medio de mis padres y que yo había abandonado, rechazado e ignorado por tantos años. Tomaría muchos años en narrar todo lo que viví místicamente, pero en la breve presentación de esta experiencia me concentraré tan solo en lo que concierne al purgatorio.
a pesar de haber vivido también la experiencia del infierno y la realidad de la vida terrenal vista desde el Espíritu de Dios en la persona de Jesucristo su Hijo. Después de revivir toda mi existencia desde la infancia, una iluminación de mi conciencia, porque sucede estando despierto en la cueva, pasando por dolores inmensos que no eran físicos, sino profundos y misteriosamente espirituales, y que podría asegurar eran los dolores de mis pecados. Aparezco muy lejos de mi estado consciente en la cueva, como trasladado a lo que parecía ser un plano del espíritu, estado que solo Dios sabe cómo ocurre, porque no se puede explicar. Estoy rostro en tierra sobre una montaña muy alta y en medio de un silencio perfecto. En la distancia, al frente mío, podía descubrir otra montaña aún más alta. Eran como dimensiones que se me iban desvelando. Sobre esta otra montaña comienzo a ver la ciudad más preciosa, extraordinariamente envuelta en luz. A pesar de la distancia entre las dos montañas, podía ver perfectamente esa ciudad y mi alma sabía que debía haber llegado allá, pero no había alcanzado. Durante toda esta experiencia me encontraba en un estado perfecto de conocimiento, porque entendía todo tan claro sin que nadie me lo explicara. No fue hasta tiempo después de este suceso que pude deducir que esto había sido obra del Espíritu Santo. De pronto, escuché una voz que me hablaba y era tan inmensa que venían de las mismas entrañas del universo entero. Salía también de dentro de mí. Era una voz llena de amor, de compasión, que solo me quería fundir en esa inmensa misericordia. Pero mi alma no lo soportaba. Estaba completamente oscurecida por el pecado y no resistía a ese amor tan puro, tan perfecto. Rechacé ese amor y el Señor era la voz que escuchaba. De pronto se silenció, dejó de hablarme y quedé sumido en una oscuridad indescriptible. Todo desapareció, las montañas, la ciudad de luz, la voz del Señor que se apagó. Al rechazar ese amor que no se impone a nadie, quedé separado de su gracia y el dolor de esa ausencia de amor era tan grande que mi alma quedó flotando sobre un abismo de tinieblas en el que parecía se iba a desintegrar. Era un abismo que no tenía fondo. Yo sabía dónde estaba, pero no lo quería enfrentar. Por 33 años que había vivido en el pecado mortal, lejos de Dios, separado de su iglesia, había negado la existencia del infierno y sabía en ese momento que me encontraba flotando sobre el infierno. Tomaría a escribir una enciclopedia de muchos tomos para siquiera comenzar a narrar mi experiencia del infierno. Hoy puedo testificar con mi vida que el infierno existe, no porque lo haya leído en un libro, ya que cuando me lo enseñaron en el catecismo de la Iglesia Católica, siendo aún un niño, me burlé y no creí. No porque me lo hayan revelado o enseñado ningún ser humano, porque cuando me revelaron la existencia del infierno en el colegio y en mi familia, hice exactamente lo mismo. Lo testifico porque lo he vivido. No podría nunca explicar cómo lo viví, si de manera física o espiritual. En verdad, no sé cómo sucedió, solo Dios lo sabe. Sentí que esa experiencia del infierno duraba una eternidad entera, pero más adelante el Señor me habló de nuevo y vuelvo a aparecer boca abajo contra la hierba en la misma montaña donde había rechazado la voz del Señor. Después de hablarme por mucho tiempo sobre la humanidad, acontecimientos futuros y pasados, y una presentación inmensamente preciosa de la Iglesia Católica como continuación del judaísmo, como su iglesia, como la única iglesia de Dios, me reveló la razón por la cual Él me creó católico y me explicó
que ser católico es ser un instrumento eucarístico de reparación. El dolor que viví cuando me revela a los 33 años que viví lejos de Él y todas las almas que se hubiesen podido salvar. Si yo hubiese sido fiel, no lo podría nunca describir. Me llevó a conocer la profundidad mística de los sacramentos, las tradiciones sagradas de la Iglesia, la sana doctrina, y me enseñó tanto de la Iglesia que me dejó totalmente enriquecido y extasiado de las maravillas que hemos heredado. Luego, aparezco en un lago con el agua hasta la cintura, y frente al lago podía ver una roca preciosa que, a pesar de la distancia, que podría ser en nuestro estado natural la distancia entre la Tierra y el Sol, veía perfectamente y sabía que en esa roca se me iba a aparecer Jesús, pero también sabía que no iba a poder mirarlo por el estado de pecado en que me encontraba. En ese momento, traté de hundirme en ese lago para huirle a su presencia, pero descubrí que estaba parado en medio de todos mis pecados de 33 años, y mis pecados eran espíritus del mal que estaban perfectamente activos en mi vida. Mi alma se encontraba en un estado de purgatorio. Todos esos años de vida en pecado estaban marcados claramente por la presencia de todos los espíritus del mal con los que me había asociado. Solo podría describirles que mi estado purgatorial tenía que ser un estado muy cerca de la entrada al infierno. Solamente la misericordia de Dios me pudo haber permitido el no consumirme para siempre en el fuego eterno. Cuando miraba a uno de los espíritus podía vivir ese pecado perfectamente, como si fuera la primera vez que lo cometía. Estaba vivo, vivía la tentación, el momento en que la había consentido y ya había pecado. La consecuencia de ese pecado, cómo había afectado a toda mi familia, generaciones por venir, almas en el purgatorio, a toda la iglesia entera. Era algo tan doloroso que entre más penetraba en ese territorio de espíritus, más se complicaba todo. Podría sentir en todo mi ser las heridas tan severas que cada pecado me habían causado, lo que en el infierno era una deformación permanente para el alma como consecuencia de los pecados, convirtiéndola en un ser demonizado, en un monstruo. En el purgatorio, esas consecuencias del pecado aparecen como severas heridas que están pasando por una dolorosa sanación, purificación, purgación, si se pudiera explicar así. Todo esto por largos periodos, los cuales se viven en dimensiones de sufrimiento, dependiendo del rigor y el tiempo que se haya consentido cada pecado. Algo como cuando se visita a un herido después de un grave accidente automovilístico y, a pesar de presentar una apariencia monstruosa, se sabe que al sanarse se acabarán la hinchazón y todas las heridas. La sanación no es solo el dolor de haber ofendido a Dios con el mal cometido y conocer la dimensión total de las consecuencias del pecado, sino también una serie interminable de estados de extremo frío, calor, destierro, localizaciones alternantes entre lo que parecen ser como cavernas, túneles, abismos, terrenos toscos llenos de espinos y paisajes grises de un amarillo descolorido y muy deprimente. Estados donde se siente que el alma entra en una soledad abismal, en un deseo intenso por avanzar hacia la luz. Pude ver las almas que parecían estar envueltas como en gasa y se apreciaban tan solo pequeñas áreas de su fisonomía. Estas apariencias variaban entre aspectos como de madera, metal muy frío o de fuego que parecía salir de adentro. Podía apreciar con claridad el ascenso de estos estados hacia la plenitud de la luz. Es un sufrimiento inmenso que navega en una esperanza también inmensa. A pesar de tanto dolor,
Hay en las almas un estado misterioso de amor tan grande que solamente se podría describir como el dolor de lo que es desear plenamente con todas las fuerzas del ser la perfección total, la plena santidad, que aún se encuentra en la distancia pero que es ya una realidad que se alcanzará. No es fácil explicar. ¿Cómo puede ser posible que en medio de sufrimientos tan grandes un alma pueda vivir al mismo tiempo con tanta esperanza y una necesidad de lograr la totalidad del eterno gozo y la infinita paz de Dios, sin desesperación, sin ninguna señal de rebeldía o rechazo al sufrimiento, a pesar de tener todas estas características que describo? No podría decir que es el mismo estado físico que yo conocía del mundo material. Todo se parece, pero no es lo mismo a lo que conocemos. Está colocado años luz delante de nuestro entendimiento. Todos los paisajes y diferentes áreas por donde se purifica el alma purgante que he descrito brevemente, existen como si fuera una escenografía pedagógica del amor de Dios que continúa moldeando las almas hacia la perfección, aunque para el alma lejos está de ser una simple escenografía, sino una realidad que forma y corrige, que concientiza y profundiza cada acto de desamor, convirtiéndolo en luz. A medida que el alma va avanzando por estos estados hacia la luz, se va embelleciendo más, y el inmenso gozo que comienza a irradiar se va convirtiendo en luz más brillante que la de las estrellas de la bóveda celeste. La luz de las almas que entra a la plenitud de la gloria de Dios no se puede comparar con la que conocemos en el mundo material. La luz del sol sería un pobre reflejo de lo que es la luz de la eternidad. Mi primera experiencia al descubrirme en este estado del purgatorio es quizás la del nivel más bajo, porque podía sentir que la angustia por estar en medio de tanta oscuridad y la presencia de tanto espíritu del mal me hacía sentir áreas que ya había vivido en el infierno, pero sabía que no era este, aunque dolía como cuando estuve allí. La presencia del mal era muy diferente en el purgatorio, porque ya no sentía la esclavitud a las fuerzas de esas tinieblas. Tampoco se sentía la fuerza interna de un fuego que brotaba de lo más bajo del abismo y traspasaba todas las almas. Pero el solo hecho de estar en medio de esas presencias del mal es suficiente para que el alma se atormente por descubrir y sentir la profundidad y consecuencias de todo acto de desobediencia a Dios, todo acto de desamor, los niveles de gravedad de la oscuridad del alma, que serían los vacíos de amor de Dios causados por el pecado, varían de consecuencias y de intensidad en las dimensiones en que se vive la purificación o purgación. Yo no podría decir si es que los pecados de la impureza son los más graves o de los más graves, los que hunden el alma purgante prácticamente a las puertas del abismo, costándoles enormes penas y largas estadías en el purgatorio, en muchísimos casos hasta el final de los tiempos. Pero esto es lo que yo pude aprender de mis pecados de impureza, y por ello no sabría si es lo que sucede con cada alma o si la impureza es lo más grave para todas. Estoy convencido de que cada alma es única y el juicio personal de cada una en el momento de la muerte es absolutamente único también. Otra realidad es que la ley de Dios en el campo del pecado mortal, que sería la violación de cualquiera de los 10 mandamientos, parecía ser igual en cualquiera de ellos, pues son pecados mortales. La frase pecado mortal no es necesariamente un sobre la cual exista hoy en nuestra Iglesia Católica, una catequesis lo suficientemente profunda, directa y efectiva para las almas. Por lo menos en la mayoría de los pastorales, especialmente la de las iglesias de Occidente, no se profundiza en ello lo suficiente para traspasar la dureza del pecado y llegar
a la médula de la conciencia. Pude vivir ante el Señor Jesús un pecado de adulterio que estaba justificado por la dramatización en una obra de teatro. Esto ocurrió en Hamburgo, Alemania, a principios de los años 70. Aparezco en la cafetería de la Universidad de Hamburgo, donde estudiaba Bellas Artes, discutiendo con la actriz con la que iba a trabajar en escenas muy explícitas en la sexualidad. Era una obra clásica alemana del siglo XVIII. Nosotros dos teníamos el control sobre los niveles de intimidad en que presentaríamos esas áreas tan sexuales. Pude ver cómo fuimos tentados de fácil en esa conversación y en cuestión de pocos minutos se creó entre nosotros un ambiente muy malo de impureza y sin ningún problema decidimos consumar actos en el escenario ante el público que era absolutamente innecesarios. El Señor me muestra la realidad del espíritu cuando el hombre se une en matrimonio y se convierte en una sola carne y se une a Dios para que así, abiertos a la vida, puedan ser los instrumentos de la procreación para la economía de la salvación. En el lado opuesto, que era donde yo me encontraba, o sea, en el adulterio, porque yo ya era un hombre casado, ocurría que esa carne que se une en un pecado de impureza, se une no en bendición, sino en maldición, entre algo que sería imposible de poner en palabras. Aparecí unido a esa mujer en una sola carne, como un monstruo, pues aparecía con 4 brazos, 4 piernas y 2 cabezas. Parecía una de las deidades hindúes. Fue horrible encontrarme así y sentí el dolor de no poder separarlo. Esto era un estado en el que el alma tendría que purgar por mucho tiempo para irse desprendiendo el uno del otro. El misterio de este hecho radica en que uno de los dos esté aún en la carne y no necesariamente se está liberando al mismo tiempo con el que ya llegó a la presencia de Dios. Podríamos decir que esta segunda alma al morir tendría que vivir un desprendimiento de ese acto también si muriese en pecado mortal como estaba yo. Además del pecado de los dos, también cargábamos con el pecado de toda la audiencia que participó en esa obra, la cual estuvo exhibida por 3 semanas, con 3 funciones cada una. Pude ver la forma en que a cada individuo le llegaba la impureza y el efecto que hacía en cada uno. Podía observar cómo se desplazaban esos espíritus a los que se les estaba dando alimento en ese momento y se estaban fortaleciendo entre la audiencia y aumentando la pasión en forma de tempestad. Claramente así se veía desde el espíritu. Fue tan inmensa la visión de ese pecado que podía ver cómo el lenguaje corporal del público se iba transformando y volviendo más impuro a medida que la obra avanzaba. Las mujeres, que de por sí ya estaban agredidas por los espíritus de impureza y se vestían en forma seductora, se convertirían en el centro de atención directa de todos. Era como un concierto tácito y a la vez explícito de lo que se podría apreciar como un acto sexual masivo entre los actores y el público. Los ojos de toda la gente parecían linternas rojas que cambiaban de intensidad y se movían entre los artistas y la escena sexual y luego trataban de localizarse en alguna persona del público o en algunas personas, porque despertaban una sed que querían saciarse con todos. No podía ni imaginarme lo que puede generar una película pornográfica de unas horas. Es muy posible que lleve al alma hasta la misma puerta del infierno de no arrepentirse a tiempo. La razón por la cual todos mis pecados estaban vivos ante el Señor era porque llevaba 33 años sin confesarme. Si realmente hubiese muerto esa noche en que tuve esta experiencia mística con Dios y por su misericordia me hubiese salvado y hubiese sido enviado al purgatorio, el tiempo que tendría que pasar allá
Sé que hubiera sido muy largo. El purgatorio es un estado de la misericordia de Dios, una antesala de su gloria. Jesús insiste, a través de todo el Evangelio, en invitarnos a trascender de esta vida a la eterna, directamente al cielo, y nos ha dejado todas las armas y herramientas que necesitamos para lograrlo. No podría en ninguna forma decir que el purgatorio se puede generalizar diciendo que todas las almas que están purgando determinado pecado se encuentran en el mismo desierto de frío, calor o cualquier otro estado que determine uno particular del alma, porque pude ver que cada alma vive su propio purgatorio, aunque al descubrir los innumerables niveles o dimensiones purgatoriales, pude ver miles y miles de almas en cada una de estas. La mejor comparación que puedo hacer con lo que quiero expresar como estado del alma sería preguntarle a una persona sobre lo que piensa y lo que siente de la ciudad donde vive. En otras palabras, su vivencia allí. Podríamos estar seguros que si entrevistamos a 100 personas en la misma ciudad, aún los que son de la misma familia y habitan en la misma casa, cada uno tendrá una experiencia única de la vida en esa ciudad, tanto así que pareciera que vivieran en ciudades distintas. Estos son estados interiores muy íntimos del ser que se crean o se penetran por medio de vivencias. Si trasladamos esto al pecado, que es un estado del alma que gradualmente se va desplazando a una dimensión de conducta desordenada con relación a la ley de Dios, lo equivalente a la desobediencia, al desamor, entonces podemos concebir el misterio de las dimensiones por las que las almas atravesarán en el purgatorio, porque después del alma dejar su cuerpo material, queda definida en el estado en que se encontraba en ese momento, que es el resultado de toda una formación de la vida entera, en la cual los eventos vividos van moldeando o deformando el alma. No hay forma de cambiar nada una vez se desprende el alma del cuerpo material. Por esto la Iglesia nos enseña que durante el tiempo en la carne estamos en la misericordia de Dios y una vez partimos de la carne entramos en su justicia. Un alma que se ha salvado y se encuentra en el purgatorio se adentrará en una purificación que se irá dando a medida que vaya resolviendo cada evento vivido sin amor y sin haber logrado reparar, reparación que corresponde a los pecados perdonales o absueltos por medio del sacramento de la reconciliación y que se deben reparar en vida material por medio de las buenas obras y de un cambio sincero de corazón. El cristianismo del protestantismo y por consiguiente de todas las sectas que especialmente nacieron en el Reino Unido, orientadas por la masonería del rito escocés y el rito de York, tales como los evangélicos, pentecostales, bautistas, adventistas, presbiterianos, anglicanos, y de ellos se derivan cientos y cientos de sectas creadas generalmente en América del Norte, enfocadas en la prosperidad, la sanación física y la liberación espiritual. Actúan como un híbrido que al no tener raíces y amputarse de las tradiciones sagradas, consecuentemente se separa del judaísmo y deja de ser judeocristiano. Este cristianismo, que podríamos llamarlo como la más astuta propagación de la nueva era para estos finales de los tiempos, no puede concebir la existencia del purgatorio, porque la misma soberbia y orgullo espiritual perdieron la humildad del sentido de la reconciliación y rechazaron e ignoraron a Jesús Eucaristía, el pan de vida eterna, el cuerpo y la sangre del Señor. Esto los deja severamente separados de la gracia santificante de la purificación del alma. Pude ver en mi experiencia del purgatorio los miles y miles de cristianos de las sectas que por haber vivido una vida considerablemente buena, alcanzaron la misericordia de la purificación de llegar al purgatorio,
y las únicas oraciones elevadas al cielo por sus almas son las de la Iglesia Católica en las Eucaristías diarias alrededor del mundo, donde se pide por todas las almas purgantes, especialmente las más necesitadas de la misericordia de Dios. De lo contrario, nadie ora por ellas. Las que podría decir que sufren más intensa purificación de esas almas que se salvaron son las de los católicos que se convirtieron a las sectas protestantes. Muchos pastores cristianos se condenan por pecar contra el Espíritu Santo y por el culto al dinero en el nombre de Jesús. Otras son almas de católicos que se dejaron seducir por la ciencia humana, por las propiedades intelectuales, y dejaron dormir las gracias del bautismo y nunca despertaron a su misión cristiana. Los que se salvan pasan por muy difíciles estados de reconocimiento de estas verdades ignoradas y de las obras de amor desperdiciadas. El culto al intelecto, a la inteligencia, a la cultura, a la fascinación con los talentos humanos, causa severas consecuencias en el alma, porque la sumerge en un hemisferio espiritual falso, donde la esencia del verdadero amor de Dios se diluye en un océano de fantasías superfluas que sorprenden dolorosamente al alma en el momento que se desprende del mundo material y entra a la plenitud del mundo espiritual, por haber consumido todo el tiempo terrenal, alimentándose solo a sí mismo y para sí mismo, aislando el sentido del crecimiento en Dios. Cada acto de amor incondicional al prójimo es un acto inmortal. Es la verdadera salud del alma. Esta solamente subsiste del amor de Dios y por eso, al final de esta vida, el alma tendrá tanta salud espiritual dependiendo de cuánto amó de verdad con el amor de Dios, que es el amor que todo lo da sin interés, que no espera nada de retribución. Por esta razón, hay muchas almas en el purgatorio, viviendo dolorosas penas por todos los actos de desamor que nunca fueron reparados, mejor dicho, que no fueron concientizados en vida. Hay muchas áreas de nuestra conducta que han sido vividas sin amor y nuestra humanidad se vuelve insensible a ese amor de Dios. Esto separa al alma de su salud eterna y le cuesta mucho rescatarla en el purgatorio. El tiempo que Dios nos da para proveer el alimento espiritual del alma, para que esté preparada y al final de esta vida pueda fundirse con el eterno amor y ascender de entre la oscuridad del destierro terrenal hacia las alturas de la luz. Es un tiempo vital, cada instante cuenta, así como una mujer embarazada cuida de la gestión de su bebé en su vientre y desea que ese bebé no nazca prematuramente o desnutrido. Así debemos cuidar cada instante de nuestra vida por la salud del alma que llevamos en el vientre de la carne y que siendo el mismo ser de carne y alma, existe una transformación al final con la mortalidad de la carne, donde se define el destino espiritual del ser humano eternamente. Si este ser humano no es consciente de esta realidad espiritual, no es coherente entre lo material y lo espiritual, es seguro que si alcanza la salvación eterna por misericordia divina, tendrá que vivir una experiencia purgante para que el alma pueda adquirir ese amor que le falta y encontrar la plenitud de su salud espiritual y así poder entrar al santuario divino de la gloria eterna. Entre más nos sumergimos en este materialismo de hoy, más almas necesariamente pasarán por el purgatorio e inevitablemente muchas se condenarán más que en otros tiempos. Con frecuencia se escucha el argumento de que vivimos el infierno, el purgatorio o el cielo en la tierra. Si elevamos este argumento al espíritu, podríamos decir que durante la vida terrenal estamos edificando el estado eterno del alma. Por esto, dependiendo de nuestra relación con Dios, si le obedecemos y vivimos para el bien y nuestras obras son de amor, estaríamos edificándonos
en la gracia santificante, lo que querría decir, preparando el cielo desde la tierra. Si vivimos una relación con Dios inestable, donde el ser humano no se responsabiliza de todos sus actos, asegurándose de no faltar al amor de Dios para con el prójimo y la salvación de su propia alma, si viviéramos en la tibieza, la mediocridad, esto equivaldría a edificarse en un purgatorio, porque al entrar a la plenitud de la vida espiritual, necesitaría expiar la imperfección de sus actos, no tendría la suficiente luz para continuar derecho hacia las alturas del santuario divino, hacia la casa del Padre Celestial, inmediatamente al morir. Levantarnos en la luz es desafiar nuestras flaquezas diariamente y enfocar toda nuestra vida 24 horas a luchar por alcanzar la santidad, la perfección en todo acto, en toda intención del corazón, en cada emoción, sentimiento, pasión, pensamiento, proyecto. Una vida vivida así, a pesar de no olvidar lo limitado y pecadores que somos, para mantener la perseverancia, la paciencia y la humildad, nos llevará a grandes alturas al final de esta vida terrenal. Si viviéramos separándonos cada vez más del amor de Dios y nos eleváramos en la oscuridad del pecado, estaríamos demonizándonos en vida y el alma se iría oscureciendo y el corazón endureciendo más y más, hasta el punto que al final se hundiría para siempre en el abismo de las tinieblas, se condenaría en el infierno al no poder soportar la luz y el amor de Dios, por haber habitado siempre en las tinieblas del pecado. El Catecismo nos enseña sobre la existencia del infierno así. 1034. Jesús habla con frecuencia de la gehenna y del fuego que nunca se apaga, reservando a los que, hasta el fin de su vida, rehúsan creer y convertirse, y donde se puede perder a la vez el alma y el cuerpo. Jesús anuncia en términos graves que enviará a sus ángeles que recogerán a todos los autores de iniquidad y los arrojarán al horno ardiendo, y que pronunciará la condenación: alejaos de mí, malditos, al fuego eterno. Esto dice el Catecismo de la Iglesia Católica respecto al pecado. Artículo 8. El pecado, la misericordia y el pecado. 1846. El Evangelio es la revelación en Jesucristo de la misericordia de Dios con los pecadores. El ángel anuncia a José: tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Y en la institución de la Eucaristía, sacramento de la redención, Jesús dice: esta es mi sangre de la alianza, que va a ser derramada por muchos para remisión de los pecados. 1847. Dios nos ha creado sin nosotros, pero no ha querido salvarnos sin nosotros. La acogida de su misericordia exige de nosotros la confesión de nuestras faltas. Si decimos no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda justicia. Definición del pecado. El pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta. Es faltar al amor verdadero con Dios y para con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Ha sido definido como una palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley eterna. Para que un pecado sea mortal, se requieren 3 condiciones. Es pecado mortal lo que tiene como objeto una materia grave y que, además, es cometido con el pleno conocimiento y deliberado consentimiento. La materia grave
es precisa por los 10 mandamientos, según la respuesta de Jesús al joven rico: no mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes testimonios falsos, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. La gravedad de los pecados es mayor o menor. ¿Un asesinato es más grave que un robo? La cualidad de las personas lesionadas cuenta también. La violencia ejercida contra los padres es más grave que la ejercida contra un extraño. El pecado mortal requiere plena conciencia y entero consentimiento. Presupone el conocimiento del carácter pecaminoso del acto, de su oposición a la ley de Dios. Implica también un consentimiento suficientemente deliberado para hacer una elección personal. La ignorancia afectada y el endurecimiento del corazón no disminuyen, sino aumentan el carácter voluntario del pecado. La Iglesia nos enseña con claridad cómo el alma se puede separar radicalmente de Dios por voluntad propia y condenarse. Es una realidad que en el mundo de hoy se ha ignorado convenientemente para abrirle la puerta al libertinaje. Es muy común hoy, inclusive en algunas pastorales católicas, el evadir la catequesis sobre la existencia de estos estados de cielo, purgatorio e infierno. He tenido la triste oportunidad de presenciar homilías donde se ha negado la existencia tanto del infierno como del purgatorio. ¿Por qué hay más almas entrando hoy al infierno y al purgatorio? Porque estas teologías modernas se han dedicado tan solo a predicar la misericordia de Dios y la idea de que todos sin excepción iremos al cielo al final de esta vida. ¿Por qué nos ha ganado el materialismo, el relativismo, y hemos unido tantas corrientes en una forma tal que parece como si esta globalización del mundo de hoy también hubiese globalizado nuestra religión, convirtiéndola en una imagen budista, hinduista, en una ensalada de la nueva era, donde encontramos religiosos católicos practicando toda clase de costumbres del paganismo oriental y predicando sus filosofías combinadas con la doctrina de nuestra fe, la teología de la liberación, las psicologías modernas, las técnicas de autosuperación, el orientalismo, la superstición y una inmensa área de las medicinas alternativas. Podríamos llamarlas el boleto seguro a un doloroso purgatorio de las almas de los católicos, envueltas en todo esto como consecuencia de este sincretismo. Es una inmensa responsabilidad de todos los católicos el vivir nuestra fe tal y como nos ha sido revelada por nuestro Señor Jesucristo. Nuestra Iglesia Católica es la Iglesia del Señor Jesús y en su doctrina nos desvela todos los misterios que nos proveerán con la gracia santificante de la salvación eterna en Jesucristo. Todo nos ha sido dado ya. No tendríamos ninguna excusa para no encontrar nuestra salvación y la de muchas almas que Dios coloca en nuestro camino. El purgatorio realmente existe y qué bueno que todos los católicos creyéramos en esta realidad, porque así muchos podríamos evitar esta dolorosa purificación y trabajaríamos más arduamente para la purificación en vida. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo tenga misericordia de todos nosotros y nos conceda la salvación.